pie firme con nuestro Padre. Bienvenido, hermano. Bien, Dios les bendiga más. Dios les bendiga más. Bien, sean bienvenidos nuestros hermanos que se agregaron en el transcurso de la adoración. Vamos a continuar con nuestra serie, a la cual hemos llamado la armadura de Dios. Y pues en esta noche vamos a ver el otro elemento, que es el Evangelio de la Paz. Les voy a pedir que hablen en su Biblia. Bíblica. Ya usted sabe, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 15. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 15. En este versículo la Biblia nos dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Ya llevamos 4, 5 noches con esta, en la cual hemos venido hablando sobre la armadura de Dios y sobre cómo poderla aplicar en distintos aspectos de nuestra vida. Y el apóstol Pablo nos insta a nosotros, o nos ordena, a que en esa armadura de Dios, en esa armadura que Dios nos provee, también nos calcemos con el Evangelio. O sea, el Evangelio sería el calzado de esa armadura, lo que cubre nuestros pies, lo que cubre nuestro caminar, lo que nos guía, lo que nos conduce a cada paso de nuestra vida, en nuestro diario vivir, en cualquier aspecto en el cual usted y yo nos movamos. Puede ser en la vida cristiana, puede ser en la vida familiar, puede ser en la vida laboral, puede ser en la vida académica, en cualquier aspecto de nuestra vida. El apóstol Pablo nos insta o nos ordena a que nos calcemos con el Evangelio, con el apresto del Evangelio. Vamos a tratar de descifrar este versículo dividiéndolo en 3 partes. Primero, el apresto; segundo, el Evangelio; y por último, la paz. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pablo describe el calzado espiritual como una preparación esencial para la batalla cristiana. Veamos en primer lugar qué es apresto. Apresto es estar dispuesto, es estar disponible, es estar listo para cualquier acción. En este caso, Pablo nos dice que tenemos que estar dispuestos o disponibles para llevar el Evangelio. El Evangelio se entiende que es un mensaje, pero ahorita nos vamos a enfocar en esto, apresto. En la Biblia existe un personaje, en el libro de Reyes, a partir del versículo 17, de Primera de Reyes, a partir del versículo 17, cuando entra en escena el rey Acab, aparece un personaje, el cual es Elías. Y Dios le dice a Elías: ve y preséntate donde el rey Acab y dile que durante cierto tiempo, durante 3 años, no va a haber lluvia y que no volverá a llover si no es por mi palabra. Entonces Acab va, se presenta donde el rey Acab y luego se va, y luego por orden de Dios, él se va, por así decirlo, de la escena de lo que vendría siendo el entorno de Israel. Más adelante Dios le dice a Elías que se presente nuevamente donde el rey Acab y que le dé cierta palabra. ¿Por qué? Porque el reinado del rey Acab había llevado al pueblo de Israel a la idolatría. Acab se había casado con una mujer que no era de la familia de Israel, que no era israelita, y esta relación con esta mujer llamada Jezabel llevó al pueblo a la idolatría, tanto así de que esta mujer mataba a aquellos predicadores o a aquellos profetas, empleando el término bíblico, que hablaban en nombre de Jehová. Y había levantado para sí misma 450 profetas que eran profetas de Baal, más otra cantidad de profetas que profetizaban en nombre de una diosa llamada Asera o Aserá, como la quiera pronunciar. Entonces Dios le dice a Elías que se presente delante del rey Acab
y que confronte a este rey, que confronte a su reina y que confronte a sus 450 profetas de Baal. Entonces, aquí vemos un ejemplo de lo que es estar apresto a algo. Elías estuvo dispuesto, Elías estuvo disponible, Elías estuvo listo para acatar las órdenes de Dios. En primer lugar, estuvo listo, estuvo dispuesto a acatar la orden de Dios de ir donde Acab, a confrontarle sus decisiones y a decirle que no iba a llover durante 3 años. Algunas personas dicen 3 años y medio, pero la Biblia solamente dice 3 años. Entonces, en segundo lugar, después de que ha pasado toda la sequía, y ya han pasado 3 años, posiblemente un poquito más, de ahí es donde algunas personas dicen que posiblemente 3 años y medio. Entonces, cuando ya han pasado los 3 años, Dios le dice a Elías otra vez que se presente delante de Acab. Pero es que aquí hay un problema. Elías se encuentra con un problema, y es que su cabeza peligra. Su cabeza está en juego. Y Elías empieza a excusarse delante de Dios de que si lo hace, su vida va a peligrar. De hecho, más adelante Elías se deprime. Si usted sigue leyendo la historia, después de que Elías confronta a los 450 profetas de Baal, Elías se deprime. Y Elías se encierra, Elías huye y se encierra todo deprimido porque dice, me buscan para matarme. O sea, Dios le pregunta a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo? Y él dice, he sentido un vivo celo por Dios porque han violado tu ley, han violado tus estatutos, han matado a tus profetas y a mí también me buscan para quitarme la vida. Entonces, el apresto del Evangelio es estar dispuestos a anunciar el Evangelio. Es estar dispuestos a llevar el mensaje. Aún en aquellos entornos, obviamente aquí en nuestro país no se da, pero no sé si usted ve noticias. De hecho, yo casi no veo noticias, pero una noticia que ha estado rondando mucho es la persecución de unos cristianos en Siria, donde cristianos son enterrados vivos en Siria, otros son asesinados, otros son decapitados. Podríamos decir de que esas personas sí están poniendo lo que es en práctica el apresto del Evangelio de la paz, incluso cuando esto atente contra su propia existencia. A lo largo de la historia de lo que es la iglesia, han habido mártires, han habido personajes que han dado su vida por causa de la fe. Los primeros de ellos fueron los apóstoles, que llevaron el Evangelio incluso en contra de la voluntad del imperio, aún sabiendo de que si predicaban el Evangelio su vida iba a correr peligro, aún sabiendo de que si predicaban el Evangelio y si hablaban en nombre de Cristo iban a ser golpeados, iban a ser encarcelados, iban a ser maltratados, iban a ser asesinados. Pedro fue uno de ellos, el apóstol Pablo fue otro, y así cada uno de los de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de ellos estuvo dispuesto con el apresto del Evangelio a llevar el mensaje de salvación, a llevar ese mensaje de gracia, ese mensaje de esperanza a las personas, aún cuando el propio imperio, incluso la misma religión de aquel entonces, que en este caso eran los fariseos y el judaísmo, se los prohibieron. Y fueron encarcelados. En el libro de los Hechos se nos narra escenas donde ellos fueron encarcelados. Escenas donde un rey llamado Herodes, por congraciarse con el pueblo, había decapitado a uno de los apóstoles, a Jacobo. Entonces, Pablo nos insta, o al menos en este caso, en el contexto de la iglesia de los Efesios, Pablo insta a la iglesia de los Efesios a llevar ese evangelio. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en la primera carta a las 7 iglesias, la primera carta o la primera iglesia a la que se menciona es la iglesia de Éfeso. Y algunas personas, algunos eruditos bíblicos creen que estas iglesias del Apocalipsis son épocas o eras de la iglesia, en la cual cada una de estas iglesias corresponde a una era o a una fase de lo que es el desarrollo de la iglesia cristiana, en donde Éfeso vendría a ser la iglesia primitiva y así sucesivamente hasta llegar a la Odisea, que vendría siendo la iglesia contemporánea o actual. Esa iglesia que dice que vive y está muerta, que cree ver pero que está ciega, etcétera, etcétera, a la cual Dios le dice, te recomiendo que de mí compres colirio o
o algo para los ojos. La Biblia dice colirio, pero si usted no entiende qué es colirio, póngale que es un gotero, algo para aclarar la vista, porque no puede ver bien. Entonces, estar apresto con el Evangelio o tener el apresto del Evangelio conlleva ciertas responsabilidades. Voy a leerle una fábula por aquí para ejemplificar un poco mejor este encabezado. Esta fábula se llama El halcón y el viento. Había una vez un joven halcón que anhelaba volar tan alto como el águila. Sin embargo, cada vez que intentaba elevarse, el viento lo hacía tambalear. Un anciano búho le dijo: halcón, ¿por qué no fortaleces tus alas antes de intentar volar alto? Pero el halcón impaciente respondió: no tengo tiempo para entrenar, debo volar ahora. El halcón intentó nuevamente, pero una fuerte ráfaga lo derribó. Herido y frustrado, comprendió su error. Entonces pasó días ejercitando sus alas, ajustando sus garras y estudiando el viento. Cuando llegó el momento, el halcón emprendió el vuelo. Esta vez, en lugar de luchar contra el viento, lo usó a su favor y voló más alto que nunca. Moraleja de esta fábula: la preparación es esencial para alcanzar grandes alturas. Como Elías, debemos estar dispuestos para obedecer y actuar en el tiempo de Dios. Entonces veamos algunas características de Elías. En primer lugar, Elías estuvo preparado para obedecer. Ya vimos anteriormente cómo Dios le envía a Elías donde el profeta Acab, y le envía 2 veces. En la segunda vez dice la Biblia que Elías se encuentra con un joven, con un siervo del rey Acab, el cual se llamaba Abdías. Algunas personas presuponen de que este Abdías que se menciona en este pasaje de Reyes es el mismo autor del libro de Abdías o del libro del profeta Abdías. Y aunque Elías también tenía miedo, Elías va y se presenta. Y en su camino se encuentra con este joven llamado Abdías. La historia nos dice de que había poco alimento para los animales y que Acab llamó a Abdías y le dice: deberíamos ir a recorrer el país a ver si encontramos pasto para que por lo menos conservemos algunas bestias. O sea, la sequía era tan grande que ni siquiera había alimento para los animales. Entonces, dice la Biblia que a Acab le dice: tú vas a ir por este lado y yo iré por este otro. Y Abdías justamente agarra por el lado en el que se iba a encontrar con Elías. Entonces Elías estuvo dispuesto a presentarse delante del rey Acab y delante de la reina Jezabel, a pesar de que su vida corría peligro. Cuando Dios le ordenó esconderse en Kerit, confió y obedeció sin demora. Esto está en Primera de Reyes 17, 2 al 5, que es después de que Elías le dice a Acab que no va a haber lluvia durante 3 años y que no volverá a llover a no ser de que él ordene que vuelva a llover. Su disposición a seguir la dirección de Dios lo sostuvo en tiempos de sequía y necesidad. Elías también estuvo listo para afrontar la idolatría. Se presentó valientemente ante Acab y los falsos profetas en el monte Carmelo. Esto está en Primera de Reyes 18, 17 al 40. Lo que les comentaba anteriormente. Dios lo envía a confrontar la idolatría que había en el pueblo. Y quizás diga: sí, pero eso es para el tiempo de Israel. En nuestros tiempos no hay ninguna diferencia. Se supone o se entiende de que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento era también sombra y figura de lo que habría de venir, dijo el apóstol Pablo, refiriéndose a lo que era la ley y los profetas. Pero si todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era también sombra y figura de lo que había de venir, podría también significar esto, que la apostasía de Israel o la idolatría en la que cayó Israel en sus tiempos, producto de sus líderes, también sería una sombra y figura de lo que pasaría a la iglesia. Es una pregunta. ¿Podría significar también lo mismo? ¿Podría ser nuestro caso similar? ¿O el caso de la iglesia similar? Por tiempos nosotros siempre hemos acusado a la gente no cristiana de ser pagana, de ser idólatra. Principalmente los cristianos evangélicos acusamos a los
católicos o a los cristianos católicos de idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre que en una iglesia evangélica o en un evento al aire libre, llámele vigilia, campañas o cultos unidos, o un predicador se para en una plaza pública a predicar y habla de la idolatría, por lo general, en el 90% de los casos, si no más, siempre se le tira leña a los católicos. Siempre los católicos son los que aguantan palo. ¿Por qué? Porque siempre entendemos como la idolatría, o siempre entendemos como idolatría, aquello de venir y postrarse delante de una imagen, hacerle reverencia a una imagen, ya sea de un Cristo crucificado, de una virgen, de un santo, etcétera, etcétera. Entonces, el cristiano evangélico siempre aplica lo que es la idolatría a ese tipo de acciones. Pero ¿qué hay de la idolatría en el pueblo cristiano? ¿Qué hay de la idolatría en el pueblo evangélico? En donde se idolatran a pastores, en donde se idolatran músicos, en donde se idolatran a ciertos personajes, en donde alguien no puede decir algo respecto a cierta persona, porque aparece un montón de personas, incluso, valga la redundancia y va a sonar feo, haciendo mentadas de madre en redes sociales, porque se está hablando mal de fulano de tal. En donde, por ejemplo, pongamos un ejemplo, alguien habla mal no sé si mencionar su nombre, pero pongámosle el líder de una congregación, de una organización llamada El Rey Jesús. Yo sé que si usted está un poquito metido en eso, usted sabe de quién estoy hablando. Entonces, alguien dice que el líder de esta organización llamada El Rey Jesús es un apóstata, es esto, es lo otro. Aparecen un montón de personas diciendo, no, que cómo te pones a hablar mal del siervo, que cómo te pones a decir aquí, que cómo aquí. Y en algunos casos hasta se menciona a la madre. Hasta la mamá de aquella persona que dijo, no escuchen a fulano de tal porque fulano de tal es esto, eso, lo otro, sale a reducir. ¿Producto de qué? Producto de un fanatismo. Llamémosle idolatría. En este caso, siervolatría. En las iglesias evangélicas no es el caso, no es la excepción. Hay iglesias evangélicas en donde o hay cristianos en las congregaciones en donde si no predica el pastor no van al culto. O en donde si el pastor, por así decirlo, imagínense que un día el pastor viene y dice vamos a predicar o vamos a hablar sobre tal tema. Y el pastor no abrió la Biblia, no leyó un versículo bíblico, pero él habló sobre tal tema y empleó versículos bíblicos durante el sermón. O el predicador empleó versículos bíblicos durante la predicación. Hay cristianos que tienen una especie como de bibliolatría, en donde si no se lee literalmente la Biblia en el sermón, entonces no se habló de la palabra de Dios. Y yo no estoy diciendo de que no hay que leer la Biblia, no. Pero si el predicador empleó versículos bíblicos durante todo su sermón, y esos versículos eran de acorde con el tema que se estaba hablando, entonces sí se predicó palabra de Dios. Aunque no se haya leído literalmente la palabra, aunque el predicador no haya dicho, abran la Biblia en el libro tal, versículo tal y capítulo tal. Entonces la idolatría engloba muchos aspectos. No solamente postrarse delante de una imagen. De hecho, la definición simple y básica de idolatría es que ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Puede ser una persona, puede ser una imagen, puede ser un santo, como en el caso del pueblo católico, o puede ser una persona o alguna otra cosa, como en el caso del pueblo evangélico. Hay personas que idolatran a su pareja. Hay hijos que idolatramos a nuestra madre. Y así sucesivamente. Cuando estamos enamorados, idolatramos a aquella persona de la cual estamos enamorados. Y no aceptamos que alguien venga y nos diga algo malo de aquella persona. Y no me vaya a decir usted que no es así, porque sí es así. Cuando uno está enamorado, uno no ve errores, uno no ve defectos. Uno no ve, por así decirlo, de qué pie cogea la persona. Para nosotros ese caminito en falso
es hasta gracioso, pero después se convierte en defecto. ¿Por qué? Porque en algún momento idolatramos tanto a aquella persona que no fuimos capaces de ver sus defectos. Entonces, la idolatría engloba muchas áreas. Elías se presentó valientemente ante Acab y los profetas en el monte Carmelo. Su apresto le permitió demostrar el poder de Dios frente a una nación que se había desviado. Elías también estaba renovado por Dios. Elías fue renovado por Dios cuando desfalleció. Después de una crisis emocional en el desierto, según Reyes 19, 4 al 8, Dios lo fortaleció y le dio una nueva misión. Esto demuestra que el apresto no es solamente estar listo para pelear, sino también permitir que Dios nos restaure. Vemos en esta historia de Elías cómo después de que él vence, avergüenza y decapita a los 450 profetas de Baal, él entra en un estado de crisis. Generalmente las depresiones, generalmente las decepciones siempre vienen después de un estado de euforia, de un estado en el cual sentimos un éxtasis y nos sentimos inmensamente feliz. En psicología eso tiene un nombre que de momento no recuerdo. Pero siempre que alguien está inmensamente feliz, siempre después viene con un estado de tristeza, un estado de angustia. Y lo mismo pasó con Elías. Lo mismo le sucedió a Elías. Elías viene de una victoria. Elías viene de una gran victoria, en la cual en unos cuantos minutos, de hecho en menos de un minuto, él logró hacer lo que 450 profetas de Baal no lograron hacer en más de un mediodía. Dice la Biblia de que Elías le dice a los 450 profetas de Baal: tomen ustedes el becerro, el animal que van a sacrificar a su Dios, y hagan ustedes primero, porque ya que ustedes son más. Dice la Biblia de que aquellos hombres prepararon el holocausto para su Dios Baal y empezaron: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y empezaban a saltar alrededor del altar, empezaban a cortarse su propio cuerpo para derramar sangre, porque esa era la tradición, y clamaban: Baal, respóndenos, y Baal nunca respondió. Y ellos seguían: Baal, respóndenos, a tal punto de que Elías empieza a burlarse de ellos. Y Elías empieza a hacer chiste de aquellos profetas, de aquellos 450 profetas. Y les dice: griten más, córtense más, a lo mejor, o háblenle más fuerte. A lo mejor está cansado y está durmiendo. A lo mejor tuvo un harto día de trabajo, trabajó de sol a sol y está reventado de tanto trabajar y está descansando. Y tiene que ir alguien más a despertarle. A lo mejor está ocupado, a lo mejor está de viaje, y usted puede imaginarse cualquier cosa que Elías le haya dicho. Elías empieza a hacer mofa de ellos. Llega el turno de Elías de presentar su holocausto, y en menos de un minuto Dios responde a la oración de Elías. Y Elías dice: oh Dios, Dios de nuestros padres, demuestra ahora que tú eres Dios. Y estaba clamando Elías, estaba haciendo su oración Elías, y no había pasado ni un minuto de que Elías empieza a orar cuando descendió fuego del cielo. Lamió el agua que estaba en la zanja, dice, y consumió todo el holocausto, todo el sacrificio. Pero ¿qué sucede después de esto? Siguiendo más adelante, varios versículos más adelante, después de que Elías le ordena a Acab que aliste su carro porque viene una gran tormenta, Acab llega donde Jezabel y le cuenta todo lo que ha pasado, y el Jezabel dice: así me hagan los dioses y aún me añadas, si mañana a esta hora la cabeza de Elías no está como la cabeza de uno de mis profetas. Y Elías tiene miedo. Después de esa gran victoria, llega una crisis de identidad a Elías. Llega temor. Podemos llamarle angustia, podemos llamarle tristeza, podemos llamarle depresión. Elías se deprime, Elías teme por su vida y Elías decide huir. Y Elías huye. Tanto tiempo pasó huyendo Elías que se cansó.
se cansó y se acostó a dormir, dice la palabra. Hasta el punto que quedó tan dormido que un ángel tuvo que despertarlo y darle de comer. Y comió y se volvió a quedar dormido otra vez, y más al rato volvió otra vez el ángel a despertarlo y dijo, levántate y come porque largo camino te espera. Entonces vemos cómo después de una gran victoria, Elías entra en ese estado de desánimo. Pero dice aquí el estudio de que, que tener el apresto del Evangelio es también estar dispuestos no solamente a llevar una batalla, no solamente a llevar la guerra espiritual, no solamente a librar la lucha espiritual, sino también a estar dispuestos a que Dios nos restaure. Después de su crisis emocional en el desierto, Dios lo fortaleció y le dio una nueva misión. Esto muestra que el apresto no es solo estar listo para pelear, sino permitir que Dios nos restaure. Un cristiano con apresto está listo para actuar, obedecer y avanzar en la voz de Dios. La preparación espiritual incluye oración, conocimiento de la verdad y sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. Vamos al encabezado 2, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿O qué significa Evangelio? Todos sabemos qué significa Evangelio. Buena noticia, buena nueva. Y mencionábamos en cierta ocasión, un domingo en este lugar, que el Evangelio es una buena noticia. Pero que para que una buena noticia sea una buena noticia, esta depende de las circunstancias. Si a mí me dicen de la siguiente manera, para ejemplificar esto que acabo de decir, si a mí me dicen de la siguiente manera, imagínense de que yo tengo todo en orden, ya logré mis metas, ya tengo la casa que quería, o la casa como yo la soñaba, ya tengo el carro que yo quería comprar, tengo una bonita familia y todo marcha de maravilla. Y viene alguien y me dice, le voy a regalar 40,000 lempiras. Siento de parte del Señor, tengo 40,000 lempiras aquí que me estorban, se los voy a regalar a usted. Yo voy a decir, ok, muchas gracias, me voy a alegrar, me voy a poner feliz, pero no voy a saber en qué voy a invertir aquellos 40,000 lempiras porque total en mi vida todo está en orden. Ahora imagínense de que yo estoy pasando una crisis. Imagínense que yo estoy pasando una crisis. Ya logré ciertas metas, pero pongámosle que estoy casado, mi esposa está enferma, mis hijos están enfermos, mi madre está enferma, y yo estoy, como dicen por ahí, tirando manotadas de ahogado, sin saber qué hacer y sin saber para dónde agarrar. Oro, y parece que entre más oro la cosa más empeora. Porque a veces suele pasar así. A veces le pedimos a Dios por algo, para que algo se nos facilite, o para que algo se nos dé, y parece que entre más oramos, como que la cosa más pinta en nuestra contra. Entonces, la cosa está un poco complicada. Y alguien viene y me dice, fíjese que tengo 10,000 lempiras ahí, no sé en qué los voy a ocupar, me estorban esos 10,000 lempiras. Ya no son 40,000 como en el ejemplo anterior. Esta vez solo son 10,000 pesos, 10,000 lempiras. ¿Cómo cree usted que yo los voy a recibir? ¿Cómo cree usted que yo voy a recibir esa noticia del dinero? Me va a caer de maravilla. Me va a caer como que usted ande por el desierto debajo de un sol y alguien le regale una bolsa con agua. Que aunque el agua esté caliente, usted va a sentir que aquella agua sabe como que tuviera cubitos de hielo dentro. ¿Por qué? Porque la circunstancia, en ambos casos la noticia es la misma. En ambos casos la noticia es que me van a dar plata. Pero lo que determina que la noticia sea tomada como una buena noticia o como una noticia común y corriente, una noticia cualquiera, es la circunstancia en la cual yo me encuentro. Entonces, para que el Evangelio sea una buena noticia, el ser humano tiene que ser consciente de la circunstancia en la que está. Y vamos a leer algunos versículos antes de entrar a este postulado. En el Evangelio de Juan, el Evangelio se muestra de la siguiente manera. En el Evangelio de Juan, el Evangelio se muestra como Jesús es el Salvador enviado por Dios. Y Juan nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces,
El Evangelio nos dice a nosotros que Dios en su misericordia, en su gracia, envió a un Redentor al mundo. Envió a su Hijo al mundo para redimir al mundo. El mismo Jesucristo le dice a Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3, le dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el Evangelio también dice que Jesús es la única verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Evangelio también dice que da vida eterna. El que oye mi palabra y el cree del que me envió, tiene vida eterna, según Juan 14:6 y Juan 5:24. Entonces, volviendo al versículo anterior de Juan 3:16, el Evangelio o el mensaje del Evangelio dice que la raza humana estaba caída, que desde que Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos nacemos bajo el dominio del pecado y nacemos bajo el control del pecado. Y que todos sin excepción alguna no teníamos esperanza. Pero que cuando ya no había esperanza, cuando había el pecado era demasiado grande, ya Dios ya no se complacía con sacrificios de carneros, de aves, de palominos, de tórtolas o cualquier otro sacrificio animal que usted que usted quiere imaginar o que aparece en la Biblia. Dios decide enviar a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para redimir a la raza humana, para comprar a la raza humana, para rescatar a la raza humana de la condición de raza caída en la que se encontraba. Entonces, dijimos anteriormente de que el Evangelio es una buena noticia que parte de una mala noticia, o que para que el Evangelio sea tomado como una buena noticia, el ser humano debe ser consciente de la condición en la que está. De modo que si el ser humano no es consciente de la condición en la que está, el Evangelio va a ser un mensaje más. Y no va a hacer ningún trabajo en la vida de esta persona. Entonces, veamos qué dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí el común denominador es todos. Todos han pecado y necesitan salvación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa todos? Todos es todos. Todo significa que nadie, ni el más rico, ni el más pobre, ni el más alto, ni el más chaparro, ni el más flaco, ni el más gordito, está fuera de ello. Todos hemos sido alcanzados producto de ese pecado. Todos hemos sido condenados producto de ese pecado. Muchísimas gracias. Entonces, todos nacimos bajo ese dominio del pecado. Es más, se lo pruebo de la siguiente manera. Cuando un niño o cuando una persona es pequeña, es infante, pregunta, ¿qué hay que enseñarle a ese niño? ¿A hacer lo bueno o a hacer lo malo? Se le enseña a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque lo malo lo pueden hacer por naturaleza. A decir malas palabras, aprenden sin que nadie les enseñe. A tomar algo que no es de ellos, pueden aprenderlo sin que nadie se los enseñe. Es más, creo que de aquí todos los que estamos aquí, en algún momento de la vida, cuando fuimos niños, todos tomamos algo que no era nuestro. Todos le robábamos en la escuela los borradores a los compañeros o los lapicitos a los compañeros. Y llegábamos a casa con cuadernos que no eran nuestros, con cajas de colores que no eran nuestros. Y le digo porque fue mi caso. Mi mamá me pegaba unas cachimbeadas, que usted no se imagina, con unas fajitas que eran como una pulgada de ancha, de un cuero, que no era cuero pulido, era un cuero que por el lado de adentro, el lado que va hacia la tela del pantalón, raspaba como lija, con ese. Quedaban unos chicorazos marcados, pero modo, ya lo pasado, dijo aquel poeta. Entonces, todos en algún momento hicimos algo malo. Todos en algún momento practicamos lo malo. Y los niños, por naturaleza, producto de que nacemos bajo la condición del pecado, bajo el efecto del pecado, o el gobierno, el control del pecado, siempre aprendemos a hacer lo malo primero. Siempre aprendemos a decir malas palabras, aunque en casa no escuchemos malas palabras.
Siempre aprendemos a hacer malías, aunque en casa no nos enseñan a hacer malías. Algunos son más léperos que otros, pero al final todos tenemos algo de malía en nuestra niñez. Entonces, todos hemos pecado. Todos nacimos bajo el control del pecado, y por cuanto todos pecaron, o cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, o están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si el Evangelio es una buena noticia, el ser humano tiene que ser consciente. El ser humano tiene que ser consciente de que necesita de Dios. Y no vamos a repetir, no vamos a andar mucho en el tema del moralismo, porque creo que se puede convertir en un tema de disco rayado. Pero el moralista es ese tipo de persona. El moralista es ese tipo de persona que cree que porque su estilo de vida es socialmente aceptable, se porta socialmente bien, no toma, no bebe, no le es infiel a su pareja, no dice malas palabras, etcétera, 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 él no necesita de Dios. ¿Por qué? Porque el moralista parte de la presuposición de que el moralista siempre tiene esta frase. El moralista, debido a lo que él cree de sí mismo, por su forma de vivir, él cree de que él es muy mejor que muchas personas que asisten a una iglesia. ¿No se ha encontrado usted muchas veces con personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia, yo me porto mejor que fulano? Yo me porto mejor que fulanito que va a la iglesia, yo me porto mejor que fulanita que va a la iglesia, porque yo para ser como fulanito, como fulanita, mejor no soy nada. Mejor, aquí en mi casa yo soy mucho más buena persona que fulanito o que fulanita. Y el problema con el moralista parte de la presuposición de que cuando le toca presentarse delante de Dios en el día del juicio, Dios lo va a comparar con fulanito o lo va a comparar con fulanita, y en base al comportamiento de fulanita y el comportamiento de esta persona, el moralista, Dios va a decir, no, vos vas al cielo, y fulanito, que se portó peor que vos, aunque iba a la iglesia, se va para el castigo eterno. Y la verdad es que no es así. La verdad es que delante de Dios todos somos pecadores. La verdad es que delante de Dios cualquier ser humano, por muy moralista que sea, o por muy votado que sea socialmente hablando, por muy mala persona que sea socialmente hablando, todos necesitamos de Dios. Y a la hora de que se nos toque presentar delante del trono del tribunal de Dios en el juicio final, y me toque a mí, imagínense que ese moralista soy yo, y me toque a mí como moralista presentarme delante del trono de Dios, toda mi ética social no va a valer de nada. ¿Por qué? Porque mi presuposición está incorrecta. Dios no me va a juzgar a mí, que soy el moralista, en comparación con usted, o en comparación con aquella otra persona que se porta peor que mí. Dios me va a juzgar a mí en comparación con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único santo, Jesucristo es el único perfecto, y Jesucristo fue el único que llenó el estándar y la medida de la santidad que la justicia de Dios demandaba. Entonces, no importa qué tan bien yo me porte, no importa qué tan moralmente y éticamente correctamente bien yo sea delante de la sociedad, si yo no tengo a Cristo Jesús en mi vida, mi moralismo no sirve de nada. Mi moralismo no me va a salvar. Mi moralismo no me va a beneficiar a la hora de que yo muera y me toque presentarme en el día del juicio delante del trono de Dios. Entonces, como el Evangelio es una buena noticia que parte de una mala noticia, yo tengo que estar consciente de que la mala noticia es que yo soy un pecador, de que yo merezco el castigo, de que yo merezco ir al infierno. Esa es la mala noticia y esa es la realidad, pero la buena noticia es que ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que para eso vino Cristo Jesús, que aunque el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir, Jesucristo el Hijo de Dios no vino sino para darnos vida, y vida en abundancia, y deshacer las obras de las tinieblas, y eliminar de sobre nosotros el control que el enemigo y la muerte tenían sobre nosotros. Amén. Entonces, ese es el Evangelio, esa es la buena noticia del Evangelio. Ahora, saltemos al siguiente encabezado. Paz. ¿Por qué es el Evangelio de la paz?
La palabra paz en griego es la palabra eirene, que significa armonía, tranquilidad y ausencia de temor. Voy a leerles una fábula para ejemplificar este encabezado. Esta fábula se llama El ciervo y la tormenta. Un ciervo, entiéndase, un animal, un ciervo bebía agua tranquila en un arroyo, o bebía agua tranquilo en un arroyo, cuando de repente un trueno retumbó en el cielo. Los pájaros volaron asustados, los conejos se escondieron y el bosque entero se llenó de miedo. Pero el ciervo permaneció en su lugar bebiendo agua con calma. Un lobo sorprendido se acercó y le preguntó: «Oye, ¿por qué no huyas como los demás?». El ciervo respondió: «Porque mi refugio no está en la huida, sino en confiar en aquel que gobierna la tormenta». La tormenta pasó y mientras otros temblaban, el ciervo caminó en paz por el bosque. Moraleja: la verdadera paz no depende de la ausencia de tormentas, sino de confiar en el que tiene el control. Cristo nos da una paz que trasciende toda circunstancia. Entonces, ¿por qué se le llama el Evangelio de la paz? Porque cuando usted decide reconocer su condición de pecador, cuando usted decide de que necesita de Dios y usted reconoce de que realmente necesita de Dios, no porque se lo enseñaron, porque por mucho tiempo yo fui cristiano y yo predicaba muchas veces de creer en Dios, de confiar en Dios, etcétera, etcétera, porque me lo habían enseñado. No porque hubiese vivido las circunstancias, no porque hubiese pasado problemas que realmente me llevaran a tocar fondo, por así decirlo. Pero cuando usted realmente reconoce, no de forma intelectual, sino realmente en su conciencia, usted sabe y reconoce de que necesita de Dios, de que sin Dios usted no es nada, de que necesita a Jesucristo en su vida, ese Evangelio le trae paz en medio de la circunstancia difícil. No es que usted no va a tener problemas, no es de que usted va a vivir como vive de rico, como postulan algunas personas. Venga el Evangelio y vea cómo su familia prospera. Venga, reciba a Cristo y vea cómo su casa mejora, cómo su matrimonio se restaura, cómo sus hijos vuelven otra vez a casa, etcétera, etcétera, etcétera. Venga el Evangelio y sea rico, como si el Evangelio fuese una pirámide de negocios, o como si el Evangelio fuese Herbalife o Amway. El Evangelio no es eso. El Evangelio no es una pirámide en la cual usted hace esto, hace lo otro y hace aquí y hágase rico de la noche a la mañana. Y vea cómo su vida cambia, cómo su vida prospera. El Evangelio significa que también van a haber circunstancias difíciles. La vida cristiana tiene momentos difíciles. Tiene momentos en los cuales, al igual que Elías, sentimos la depresión y sentimos como que Dios nos dejó. Y al igual que Elías, muchas veces decimos: han matado a todos tus profetas y solamente yo he quedado y ahora me buscan para quitarme la vida. El Evangelio tiene momentos difíciles, tiene circunstancias adversas, en donde no siempre vamos a sonreír, pero por alguna extraña razón, que nuestra mente no logra entender y que las personas no logran comprender, tenemos una paz en nuestro corazón. No es que vivimos despreocupados, porque sí, muchas veces le buscamos la solución al problema, pero si no lo logramos, seguimos en paz, porque tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Tenemos a Jesucristo que nos da la paz. Si algo se da, gloria a Dios porque se dio. Pero si algo no se da, tenemos la confianza de que Dios tiene el control de las cosas, de que Dios está bajo el control de toda circunstancia difícil y que Dios sabe el por qué pasó lo que pasó. Eso fue lo que a mí me dijeron cuando pasó el caso que ya les he comentado. Es duro, es difícil, yo lo sé, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Y al final, esa fue la palabra que me terminó consolando. Dios sabe el por qué pasan las cosas. Entonces, la paz. Paz a través de Cristo. Jesús es el dador de paz. Jesucristo dijo: mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Según Juan 14, 27. ¿Cuál es la diferencia entre la paz de Cristo y esa aparente paz que da el mundo? Que la paz de Cristo no depende de circunstancias. En la Biblia, en los Evangelios, se nos narra una escena en la cual los discípulos o Jesucristo iba en una barca
y en medio del mar o en medio del lago se levantó una tempestad, de manera que parecía que la barca se iba a hundir. Pero mientras otros estaban preocupados por que se iban a hundir, porque las olas parecía que iban a hundir, que iban a hundir la barca, Jesucristo estaba tranquilo, durmiendo y descansando. Pero era tanta la preocupación de los discípulos o de los que iban en aquella embarcación, que se van del maestro y le dice: despiértate, nos estamos hundiendo, levántate. Pudiéramos decirlo en nuestro lenguaje, en nuestra dialecta, en nuestra forma de hablar: despertate, que nos estamos hundiendo. Y dice la Biblia que Jesucristo se levantó, se despertó, se les quedó viendo. Se les quedó viendo y habló al viento y a la mar, y los vientos cesaron y la mar se calmó. A tal punto que los que iban en la barca se quedaron atónitos pensando y diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué? Porque la paz que Cristo da no depende de las circunstancias. La paz que Cristo da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que, aunque estemos pasando el momento más difícil, nuestro corazón está confiado en que el capitán de nuestra embarcación se llama Cristo Jesús. Y si Cristo es el timón, es el capitán de nuestra embarcación, entonces nuestra barca, aunque sea anegada por las olas, aunque los vientos soplen fuerte, nuestra barca va a poder llegar al otro lado, va a poder cruzar a la otra orilla. Paz en medio de la tribulación. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La paz de Cristo nos sostiene aún en tiempos difíciles. Anteriormente comentábamos de que el Evangelio no era como una estructura piramidal en donde venga y hágase rico. Y a veces suele pasar en nuestra vida cristiana. Muchas veces pasa de que como personas venimos y hacemos una especie de contrato con Cristo, o hacemos una especie de contrato con Dios. Y decimos: Señor, aquí está el contrato. Yo te voy a servir, yo te voy a ser fiel, yo voy a ir a la iglesia todos los días, yo voy a apoyar en la obra, yo voy a hacer trabajo misionero, etcétera, etcétera, etcétera. Y a cambio tú me vas a bendecir, tú me vas a dar lo que quiero, tú me vas a prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. Firma fulano de tal. Pongámosle firma Franklin Fuentes. Y creemos que tenemos un trato con Dios. El problema es que en este contrato solamente va mi firma. No va la firma de Dios. Significa que Dios no ha hecho ese trato conmigo. ¿Por qué? Porque las aflicciones son una promesa. Es una promesa que no nos gusta leer. Siempre que cogemos la Biblia para leer promesas de parte de Dios para nuestra vida, siempre leemos: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Aleluya, yo tomo esa promesa para mí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor, esa promesa es para mí. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No se adormecerá el que guarda a Israel, no dormirá el que te guarda. Gloria a Dios, esa promesa es para mí. Pero no tomamos la promesa que aparece en este versículo de Juan que leímos. En el mundo tendréis aflicciones. Es una promesa de parte de Dios. Es una promesa, es un hecho de parte de Dios que en nuestra vida van a venir circunstancias. Van a venir tribulaciones. Alguien dijo por ahí de que el cristiano tenía que ser probado así como se prueba el oro. Que para saber si un oro era de buena calidad, de mediana calidad, de baja calidad o de plano no era oro, había que probarlo. Y los orfebres o las personas que prueban este tipo de metales ya una vez procesados, por ejemplo, imagínese que usted ya tiene un anillo que supuestamente es de oro y usted quiere saber si es de oro. La persona que lo va a probar, sí o sí, tiene que raspar ese anillo. Sí o sí, tiene que tomar un objeto cortopunzante y rayar en
en una pequeña orilla aquella joya, para luego echarle un químico y probar o comprobar si realmente es oro. Y si es oro, de cuántos quilates es, o si de plano no es oro. Entonces, las tribulaciones es algo que tiene que pasar en nuestra vida. Pero Jesucristo dijo, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Las aguas del mundo nos podrán anegar. La cosa en el mundo, usando terminología colombiana, está un poco berraca, como dice el colombiano. Está un poco complicada, está un poco dura. Las cosas allá afuera no pintan nada fáciles. Hay tantas distracciones, hay tantas cosas bonitas en las cuales distraerse. En nuestro país tenemos la bendición de que nuestro gobierno, momentáneamente, y espero nunca suceda, nos permite hablar del Evangelio abiertamente. Nos permite la libertad de religión en la cual usted puede creer en lo que usted quiera creer. Pero hay lugares en los cuales el Evangelio o ser cristiano es una cosa complicada. Donde los cristianos los masacran, los decapitan, los entierran vivos, les matan a sus hijos con tal de hacerlos negar su fe. Y son procesos de la vida. Usted y yo lloramos por procesos que pasamos. A veces lloramos por niñerías. A veces lloramos porque el pastor, que era nuestro mejor amigo, la persona con la que más confianza teníamos, no nos dio la mano. A veces lloramos porque el hermano fulanito no nos abrazó o no nos dio la mano, no nos dijo Dios le bendiga. Y decimos, sí, pasé en el altar predicando y mira, ni siquiera me saludó. Ya no vuelvo a esa iglesia porque esa iglesia no tiene amor. Y empezamos con una sola lloradera por niñerías, por tonterías, por cosas que no tienen ningún sentido. Cuando otros cristianos en otras partes del mundo están jugándose la vida, están viendo morir a sus propios hijos, producto de su fe, donde los amenazan con matarle a sus parejas y a sus seres amados si no niegan su fe. Y usted y yo acá llorando por bobadas. Y decimos, estoy pasando una prueba terrible. Estoy pasando un proceso difícil. No vamos a negar de que los procesos o las batallas que a veces se luchan aquí son un poco más complicadas que las que se pueden luchar de forma externa. Pero cuando la fe nos quiera fallar, cuando pensemos que vamos a desfallecer, tenemos esta promesa de parte de Cristo Jesús. Confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. La paz de Cristo nos sostiene en tiempos difíciles. Paz a través del Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. La paz de Dios no es solo un sentimiento, sino una obra del Espíritu en nosotros. Jesucristo dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Yo rogaré al Padre, el cual os enviará otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará hacia toda verdad. Entonces, la paz de Cristo también se recibe mediante el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro Consolador. El Espíritu Santo es lo que nos da paz en medio de la tormenta. Claro está que hay que tener un conocimiento de la verdad. Hay que tener un conocimiento de la palabra de Dios. Porque a veces estamos pasando momentos difíciles y tal vez no tenemos una Biblia a mano. Pero si hemos memorizado versículos bíblicos, el Espíritu Santo tomará de eso que sabemos para darnos un mensaje de paz, un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. Ya para finalizar, la paz del Evangelio nos da seguridad en medio de cualquier batalla espiritual. Un creyente con el calzado del Evangelio de la paz camina con confianza, sin temor ni confusión.
Conclusión final. Cuando nos calzamos con el Evangelio de la paz, no solo nos protegemos de los ataques del enemigo, sino que también avanzamos con valentía en nuestra fe y nuestra misión de compartir la verdad de Cristo. Oramos. Gracias a Dios. Gracias a Dios en esta noche.